Amén. Y voy a predicar que no tiene que cambiar la situación por muchos problemas que vengan a nuestra vida, no debe de cambiar la situación de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Amén. Y vamos a ver lo que Dios quiere de esta tarde, hablarnos. Y vamos a coger nuestra Biblia, ¿verdad? Y vamos a leer Primera de Pedro 1:13. Y el lector que lo tenemos por aquí, lo vamos a traer. Llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Hemos leído la palabra del Señor que nos dice claramente en esta tarde. No te vayas por ahí, ¿eh? Ahí la El apóstol Pedro nos dice claramente, queridos hermanos, venga Vicenta, siéntate que nos tiene a todos levantados. No le tocaba quitar el trato a la nariz. Venga, vuelve a leer si se siente Vicente que nos tiene a todos de pie. Ay, gracias por aceptarte, hermano. Gracias, hermano. Venga. Llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria al Señor. Bueno, entendieron lo que hemos leído, ¿verdad? A ver, ¿cuántos están informados de lo que hemos leído? Dejad a los niños que se acerquen al Señor, porque de tal es el reino de los cielos. No ponen atención ustedes a los niños. Amén, dejad a los niños que corran. Y dice la palabra santa del Señor. Llamado a ser santos. ¿Usted qué ha sido llamado? ¿A vivir una vida de cualquier forma o a vivir una vida santa? Eso dice el apóstol Pablo, queridos hermanos. El apóstol Pablo dice, llamado a ser santos. Y para ser llamado a ser santos tenemos que estar dispuestos a vivir una vida santa en Dios, que no hay otra. Y ahora tenemos que decir, ¿y en qué podemos nosotros vivir una vida santa? Si venimos al culto, ¿con venir al culto una vida santa? No, venir al culto es una rutinaria que se llama religión. Rutinaria, religión, sí, asamblea. Todo eso son los conceptos que se le dan y facetas que se le dan cuando se congregan gente en un lugar para hablar de cualquier cosa, de cualquier tema, queridos hermanos. Y aquí nos dice el apóstol Pedro, llamado a ser santo. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué lomos son esos? Camilo, ¿qué lomos son esos? Arba, ¿qué lomos son esos? ¿No lo sabes? Eso dice los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Ser sobrios. Ser sobrios quiere decir, queridos hermanos, la palabra ser sobrio significa actuar con moderación, sensatez y templanza, no implicado por drogas, por alcohol o por locuras. Amén. Está hablando hombres que son ordenados, hombres que están estables, hombres que están asentados en la palabra santa del Señor. Amén.
Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, queridos hermanos, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Esperad completamente en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Y dice más, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está hablando que ahora ya somos diferentes. Y si somos diferentes, tenemos que ir cambiando en todas las maneras de vivir. Amén. Amén. Porque ahora, queridos hermanos, somos hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos desobedientes? Que también lo hay. Hijos desobedientes son que son traviesos, que son alborotadores, que de eso también los tenemos dentro de las iglesias. Pero nosotros no nos vamos a encargar de ellos. El que se encarga de poner disciplinas es el Padre en la casa. Y ese es el Señor el que tiene que empezar a actuar con cada uno de nosotros. Si el Señor sabe tratar a cada uno, queridos hermanos. Muchas veces decimos, es que el pastor no puede administrar solamente lo que Dios le permite, que es la palabra del Señor, y corregir lo deficiente. Lo demás se encarga el Padre disciplina. Amén. El Padre azota. Y aquí se lo vamos a permitir. Yo, cuando éramos niños, yo me he criado en una casa de 5 hombres. Hemos sido 5 en la casa de niños. Y cuando nos peleábamos, o querían un hermano regañarme, decíamos, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pues se lo decía al Papa. Ahí ya cambiaba la cosa. Amén. Y quiero dar a entender, queridos hermanos, hoy voy a predicar como una iglesia madura, como lo que sois, una iglesia madura. Cuando decía cualquiera, se lo digo al Papa, ahí cambiábamos en todo. Dejábamos lo que estábamos haciendo y ya empezábamos como a hacerle la pelotilla al hermano para que no dijera nada al Papa. Aquí no hay que ser tapadores de nadie. Aquí todo lo ve el Padre, todo lo sabe, queridos hermanos. Amén. Él todo lo ve. Y ahora que dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, en otro tiempo, estabais haciendo bajo la ignorancia, es decir, cuando estábamos ciegos, cuando estábamos atados por el diablo, amén, hacíamos las cosas de la carne, queridos hermanos, y hacíamos locuras, hermanos y hermanas. Pero cuando ha venido la palabra santa del Señor, lo está diciendo el apóstol Pedro, querido hermano, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Es decir, el conocimiento es lo que tú has recibido. Y sé sobrios, ordenados, hermanos, con una mente clara, porque nosotros somos diferentes a la gente de ahí afuera, queridos hermanos. Porque nosotros vivimos con una esperanza viva. Amén. Esa gente de ahí afuera no tiene ninguna esperanza viva. Lucha por el día, por obtener lo que tiene en la tierra, porque sabe y dice en sus corazones, cuando moramos se acabó todo. ¿Qué? Porque vive bajo una ignorancia del pecado, de tinieblas que no le dejan resplandecer la palabra santa del Señor, hermanos. Pero nosotros, sí, queridos hermanos, ya que hemos conocido la palabra, ya que la luz de la palabra ha venido a nuestras vidas y ha alumbrado nuestros ojos del entendimiento para ver y entender y no ser ignorantes, hermanos, no podemos hacer muchas cosas que después tengamos que arrepentirnos delante de Dios y sentir
el azote de Dios. Por eso dice en el 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en todas las maneras de vivir. Qué difícil es esto, En todas las maneras. Todas. Hay quien quiere vivir de una manera aparentemente en los cultos, en las reencuentras, quieren vivir como hombres santos. Pero después, ¿qué pasa? Que viven fuera y son mundanos, tienen lenguajes mundanos, tienen una mente mundana. ¿Y usted se cree que esos son hijos de Dios? No. No, hermanos, ser hijo de Dios, ser obediente a la palabra. ¿Saben lo que quiere decir? Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pedro, queridos hermanos, pone la mirada en las vestimentas de los judíos. ¿Cómo vestían los judíos? Con túnicas largas, con un cinto. ¿Para qué? Sujetar la túnica para ir andando correctamente, porque algunos las tenían más largas y si se las dejaban, cuando se agachan, ¿qué les puede pasar? Y se las pisan. ¿Qué tiene que hacer para no pisarlas? Subirlas y con el cinto ceñirlas. Y cuando se encontraba una emergencia y no le daba tiempo a ceñir su vestidura, ¿saben lo que hacían? Hay un método. Cuando hay cualquier imprevisto, que hay una urgencia, si no se puede desatar el cinto, queridos hermanos, para remangar un poquito la túnica, ¿saben lo que hacían? Mire usted el ejemplo, hermano. Recogían sus fardas para arriba, la tomaban con su mano y tenía que salir corriendo, salía. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, querido hermano. Hay momentos, situaciones que tiene que recogerte. Porque hay peligros. Y cuando hay peligro, hay que salir corriendo. No te quedes donde te va a quemar. No te quedes donde te va a coger el toro. No te quedes donde va a pecar, hermanos. Sal corriendo. Y vete. ¿A dónde? Donde lo dice la Biblia. Sé santos. Vete a tu habitación. Vete a tu cámara secreta. Y ora. Que somos de carne. Félix, que no tenemos alas, que el conocimiento no va a impedir que vengan las tentaciones, que no van a impedir que vengan los deseos carnales. Pero tú, teniendo una mente, querido hermano, ceñida con la palabra, vas a tener el poder y autoridad para enfrentarte. Pero si no estás ceñido, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Siempre va a ser el que hace comedia delante de Dios, siempre. Basta ya. Félix, basta ya de decir siempre el mismo cuento. ¿Tiro? ¿Tiro no? Adán, ¿dónde está? Es que la Eva me la ha dado tú. Echando la culpa a Dios. ¿Y cuántas veces con esta expresión el Señor, dame fuerzas? Y dice el Señor, si las fuerzas las tienes, si los valientes saben dónde tiene que pisar, donde no tiene que pisar, no pisan. Esos son los valientes de Dios, que saben
guardar sus pasos, que tiene una mente bien vibrada en Dios. ¿Qué adelantas por un día? Hacer 40.000 fachorías, teniendo un conocimiento y de la luz de Dios. ¿De qué te sirve? ¿Para vivir hundido? ¿Que el diablo te esté azotando? Sí. Vamos a dejar administrarnos por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice, invocando por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, que Dios va a juzgar la obra de cada uno de nosotros. ¿Te crees que Dios no te va a juzgar? ¿Dónde te va a juzgar Dios? A ver, Carlos, ¿cuándo nos va a juzgar Dios cuando hacemos un hecho malo? Bueno, mientras estamos haciendo las hazañas que a Dios no le agrada, allí Dios no nos va a decir nada. ¿Cuándo te va a decir Dios cosas? Cuando viene y te sientas a la mesa. Él está sentado, está informado. ¿Y sabe qué te va a decir? ¿La tiro o no la tiro? El padre que ama a sus hijos los disciplina. Y te va a decir, levántate de la mesa, que estás castigado. Esos son las dotes que el Señor da. Cuando venimos a los cultos, está en la mesa del Señor. Y aquí es cuando nos ponemos delante de Él. Y ahora dice, y Él, que juzga según la obra de cada uno, la palabra de Dios te va a estar juzgándote. Te está regañando, te está administrando, querido hermano. ¿Para qué? ¿Para avergonzarte? No, si Dios no es de esa calaña. Dios corrige. Si se ha metido su mano, por así decirlo, querido hermano, en el mundo cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Él, y ha metido su mano y te ha sacado. Ahora que haces 4 cositas, ¿te crees que el Señor te va a abandonar, te va a tirar? No, te va a administrar, te va a disciplinar, pero qué bueno es que la palabra no administre. Qué bueno es que la palabra en esta tarde nos exhorte y nos diga, queridos hermanos, que cuando nos ponemos, hermanos, delante de Dios, tenemos el conocimiento que Dios está actuando. Que no solamente es aquí, sino también Dios está ahí, afuera. El otro día decía que un hombre decía, cuando tú vas a la escuela, el Señor te acompaña. Sí, que es verdad. Cuando vas a la escuela, llevas a tu niño, Dios te acompaña. Cuando va a trabajar, Dios te acompaña. Cuando estás vendiendo, Dios te acompaña. Cuando estás en los quehaceres de la casa, Dios te acompaña. Cuando estamos, hermanos, frente a la tele, Dios también te acompaña. Cuando tomamos los móviles, Dios también te acompaña. Cuidado. Cuidado con lo que hacemos. Tenemos que vivir una vida santa, porque dice la palabra de Dios. Sino como aquel que es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. En todas maneras, hermanos, en todas vuestras maneras. Juanico, con más errores, porque tenemos errores. Tenemos faltas, hermanos. Hermanos, y cometemos pecados. Y el primero que esté sin pecado aquí en esta tarde, que diga la primera palabra. Porque aquí no hay piedras. Di la primera palabra. Todos estamos, pecamos todos los días. Unos de una manera, otros de otra.
Pero para eso tenemos al Padre. Amén. Para eso tenemos al Padre. Para eso tenemos al Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que nos administre. Dice la palabra, el primer sistema es que vuestros lomos de vuestro entendimiento esté ajustado con la palabra. Si no, fracasará. Caerá una y otra vez. Pero ¿sabes qué dice el Señor? No sé si vamos bien de tiempo. ¿Cuántas veces te puedes creer tú que el Señor te llegará a perdonar? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Cuánto es? 790. 490. ¿Cuántos pecan aquí 490 veces contra Dios al día? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿No tú pecas tantas veces? No llegas a pecar tantas veces. Eva, ¿tú pecas 490 veces contra Dios? Son muchas, ¿eh? Porque vino uno de sus discípulos al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Amén. Y como muchas le dijo él, como sobrándose, como aquel que se quiere hacer bondadoso, hasta 7 veces ardía. Y se queda mirando el Señor a él. Y dice: no, 70 veces 7. Tú, como hombre, le está hablando a Pedro, tú tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. Pero yo, que soy Dios, tengo que perdonar tantos pecados. Porque ¿cuántas veces no pecamos? Pero eso he dicho que el primero que se encuentra aquí sin pecado, que hable, que diga la primera palabra. Si todos pecamos. Pero tenemos al Señor, aleluya, que no podemos ya de separarnos de Él. Que somos al lado de esos niños. Tú no has visto los niños lo que hacen. Los niños te dan un tortazo y no salen corriendo. Se quedan a tu lado, te dan el tortazo y dicen: me perdonan, te da un besito. Y te vuelve a dar otro tortazo. Cuando le dices: niña, y además, esa es mi nieta parece una sargento de la Guardia Civil. Mi Estelilla, que me tiene loco. Me tiene loco. Pero cuando se pone un poquito rebelde, no hay quien la pare. Es cabezona como una bomba. Y se enfada y se queda al lado, pero no se va. Pero ¿sabe por qué no se va? Porque sabe que la estoy mirando con cariño, que no le mira a pegar. Espera que ella cambie un poquito, y cuando ella cambia solamente un poquito y se viene y se echa ya no hay manos grandes para la niña. Me ha ganado la batalla. Así es el Señor con nosotros. Si no tuviera que recordar ninguno quedaríamos aquí, hermanos. Seríamos como aquella mujer que la pillaron hasta el adulterio. ¿Quedó alguno allí con alguna piedra? Ni uno, se fueron todos. Y aún ella, que era culpable delante de Dios, ¿sabe qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. El Señor te está diciendo, hermano y hermana, levántate, levántate, que yo no te juzgo, que yo no te señalo, que yo conozco toda tu falta, que yo cubro tu falta. Levántate, pero no peques más. Vive una vida santa. Si nos apartáramos un poquito más, ¿sabes lo que es ser santificado?
Santificado es apartado para Dios. ¿A ti o no? Es que nunca puedo pasar de un versículo, hijo. Tengo ahí 40 versículos, ¿qué hago? Pero si me toma el Señor así. De verdad que es tremendo esto. La palabra del Señor es la que mejor entiende a cada uno de nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata. Yo alabo a Dios. Fuisteis rescatados de vuestra manera vana, mala de vivir. Y si Dios me ha rescatado, ¿qué quiere decir rescatado? ¿Qué quiere decir rescatado? Te ha apartado. ¿De qué? Del peligro. De esa manera vana. Y te ha apartado. Y si te ha apartado Dios, ahora ¿qué tienes que hacer tú? Mantenerte en raya. No te vayas otra vez al campo de los enemigos. Amén. Que así hay muchos. Así hay muchos. Que pactan y hacen tratos con Satanás para vender a Cristo. ¿Con qué? ¿Con un peso? No. Dice la Biblia que tuvo un precio. 200 denarios. ¿No dice la Biblia que vendió Judas? 300 o 200. 30 monedas de plata. Eso es, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. ¿Qué fueron las 30 monedas de plata? Usted piense. Fue la traición. La traición, pero ¿por qué tenía que traicionar? ¿Por dinero? ¿Sabes que era el tesorero de Jesús? El que llevaba la bolsa de todos los discípulos. Era Judas. Más o menos, no llevaba mucha cantidad, pero sí llevaba unos 200 euros, 200 denarios, más o menos. ¿Os acordáis en el desierto? Para eso se estudia la Biblia. En el desierto dice los discípulos, Señor, ni con 200 denarios podríamos comprar pan y alimentar a toda esta gente. Está poniendo más o menos la cantidad simbólica que podían llevar en la bolsa. Si con todo el dinero que tenemos se lo compramos en pan, no tenemos para alimentar a toda esta gente, porque dice el Señor, mira, vienen ellos y le dice, Señor, mira la multitud de piden, ya lleva 3 días con nosotros y están sin comer y se pueden desmayar, se pueden caer, le pueden dar un mareo. Y el Señor se queda mirando y dice, dale vosotros. ¿Qué le demos nosotros? Si aún con todo el dinero que tengamos, 200 denarios, compramos de pan, no vamos a tener para darle a todos. Es que las cosas no se ponen en las cosas terrenales, se ponen en las cosas celestiales. Amén. Por eso dice la palabra, queridos hermanos, claramente que vuestra mente esté ceñida. ¿En qué? En la palabra. Porque ya no vivimos en una manera vana. Ahora estamos en el camino santo y perfecto, porque hemos sido llamados ¿para qué? Para ser santos. Amén. Ser santos como está escrito. Ser santo porque está escrito que Dios es santo y el que se acerca a Dios tiene que ser santo. Si no, no te puedes acercar. De tu mala manera de vivir, de tus malas costumbres que
no te va a acompañar. Yo quiero que el Señor me acompañe a mí. Amén. Pues tengo que mantenerme en el lugar donde Dios me está hablando, porque tengo al Espíritu Santo que me guía, que no me confunde, que te lleva a toda la verdad. Y a veces nosotros a toda la verdad no nos interesa. ¿Qué? Porque tenemos que negarnos. Tenemos que negarnos. La tiro, el apóstol Pablo. Ya me he pasado 2 minutos. Tírala. El apóstol Pablo lo declara, hermano, y no lo declara, hermano. Mire usted, no hace falta conocer a las personas, ni vivir con ellos, ni tratarlos, para saber qué calidad tiene en Dios. El que es entendido, voy a poner un ejemplo. El que entienda de árboles, te mete en un huerto que haya muchas clases de árboles, y nada más que tú entras, tú sabes, si entiendes, sabes cuál es el cerezo, sabes cuál es el manzano, sabes cuál es un peral, sabes de todo. Esta clase de ¿qué? Porque los conoces por el fruto que dan. Y dice el apóstol Pablo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tienes? Pues ve. Los frutos de la carne, ¿cuáles son? ¿Cómo? A ver, ¿cuánto sabe del fruto del Espíritu? Juan, ¿tú sabes el fruto del Espíritu? Sí, lo sabes. Lo hemos dicho muchas veces. Y tú, cuando yo te lo recuerde, lo vas a ver. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. ¡Claro que lo sabemos! Todo eso tiene que estar en nosotros cuando vivimos una vida santa para Dios. Pero cuando no vivimos una vida santa, ira, contienda, gritería, celo, contienda, ay, los frutos de la carne, qué malos que son. Pero los otros días hablando con un hermano y dice, qué expresión, hijo mío, te sale. Y decía yo, mira, las malas hierbas con muy poca agua viven. Las malas hierbas con muy poquita agua sobreviven, no se mueren. Pero las buenas cosas, aun cuidándolas, se mueren. ¿Cómo usted puede comer eso? Yo he tenido, he sembrado tomates. Tengo allí un terrenillo y siembro, cuando este año ni he querido plantarlos. Porque no he tenido tiempo ni regalo árboles, tengo allí lo tengo descuidado. Y yo mirándome y cuidándole, echándole abono, curándolo, y el sol y las plagas la han atacado. Y en cambio las malas hierbas no se han secado. Han estado ahí creciendo y cada día más grandes, diciendo, y eso no se muere. Y se muere lo que uno está cuidando. Cuidado, hermanos, con tu vida espiritual. Que los frutos de la carne salen. Amén. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, que en otro tiempo habéis vivido cuando no tenéis conocimiento. Pero cuando tenemos conocimiento, vamos a vivir una vida santa. Amén. Y cuando vive una vida santa ya puede venir los problemas, puede venir las tentaciones, puede venir lo que quiera. Vamos a estar fuertes. No va a cambiar nuestra situación. ¿Cuándo cambia? Cuando vivimos una vida desordenada. Cualquier problemita, deja de venir al culto, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja la amistad incluso con Dios. ¿Qué? Cambia la situación. Pero cuando tú estás en el orden, podríamos tocar muchos temas de hombres de Dios. Daniel
Por ahí me quedo y dice, ¿yo por qué voy a dejar de orar? ¿Y por qué voy a dejar de abrir mi ventana que dan a Jerusalén, la tierra de donde soy, del Dios de Israel? No me cambió la situación. Lo echaron al foso de los que me echen. Si quieres ver gloria de Dios, apuesta por las cosas de Dios, que Dios te cuidará. Amén. Amén. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar la palabra. Otro día seguiremos con este tema, que es muy importante. Seguimos avanzando, ¿verdad? Porque nunca me da tiempo terminar un tema, pero bueno, creo que Dios nos ha hablado. Amén. Amén, nos ha ministrado. Así que vamos a inclinar nuestro rostro.